embargo, si hay una capacidad que de verdad nos define como agentes inteligentes, es la capacidad de aprender, es decir, el Machine Learning. El Machine Learning, o aprendizaje automático, es la rama de la inteligencia artificial que estudia cómo dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje, entendido como la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias. Este aprendizaje, como ya expliqué en un vídeo anterior, puede dividirse en 3 grupos diferentes: aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado. Por tanto, ya tenemos claro que el Machine Learning es una disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial. Pero no es una disciplina cualquiera, es un componente nuclear que de hecho se relaciona y conecta con el resto de categorías. ¿Por qué? Porque obviamente todas las otras capacidades pueden ser imitadas ya sea porque alguien las haya programado o, mucho más interesante, porque el propio sistema haya aprendido a realizarlas. ¿Lo vas pillando? Una cosa es programar una máquina para que pueda moverse y otra muy diferente es programarla para que aprenda a moverse. Igualmente no es lo mismo programar qué elementos conforman una cara que automáticamente aprender qué es una cara. Este cambio de paradigma es lo que hace interesante al Machine Learning, y por ello es muy común confundir la parte por el todo y decir que la inteligencia artificial y el Machine Learning es la misma cosa. Por suerte, tú ya sabes la diferencia. Dentro del Machine Learning nos encontramos con un nuevo mundo, donde existen diferentes técnicas que sirven para cubrir diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos técnicas como los árboles de decisión, modelos de regresión, modelos de clasificación, técnicas de clusterización y muchísimas otras más. Sin embargo, si una de estas técnicas ha dado fama al campo del Machine Learning durante la última década, esta ha sido las redes neuronales. Lo interesante de las redes neuronales es que son capaces de aprender de forma jerarquizada, es decir, la información se aprende por niveles, donde en las primeras capas se aprenden conceptos muy concretos, como por ejemplo, qué es un tornillo, un espejo, una rueda, y en las capas posteriores se usa la información aprendida previamente para aprender conceptos más abstractos, por ejemplo, un coche, un camión, una moto. Esto hace que a medida que añadimos más capas, la información que se aprende es cada vez más abstracta e interesante. ¿Y cuántas capas podemos poner? Pues no hay límite. Y la tendencia es que cada vez estos algoritmos añadan más y más capas, convirtiéndose en algoritmos cada vez más complejos. Este incremento en el número de capas y en la complejidad es lo que hace que estos algoritmos sean conocidos como algoritmos de Deep Learning. Seguro que esto del Deep Learning, o aprendizaje profundo, ya lo has escuchado antes, y es que es un concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Pero, ¿en realidad necesitamos estas técnicas tan complejas? Pues la realidad es que sí. Piensa que estas técnicas se entrenan y aprenden a partir de los datos, y actualmente nos encontramos inmersos en la era de la información. Con la llegada de la digitalización, el abaratamiento de los dispositivos de almacenamiento y un cambio de mentalidad a la hora de apreciar el valor de los datos, hemos entrado en una tendencia de acumular más y más datos, lo que se ha denominado Big Data. Por tanto, y para resumir, tenemos que el Big Data hace referencia al fenómeno de acumular grandes cantidades de datos, aunque también se suele utilizar para referirse al proceso de análisis de todos estos datos desde el momento en el que los capturas hasta que los transformas en conocimiento. Para esto, se requieren de potentes y complejas técnicas, como por ejemplo, técnicas de Deep Learning. Estas no son más que una versión vitaminada de las redes neuronales, una familia de algoritmos de aprendizaje automático que han dado un nuevo resurgir al campo del Machine Learning, y por tanto, al campo de la inteligencia artificial. Ahora, ya está claro.